1:02 para analizar esta existencia de la variante brasileña y cómo agrava finalmente los contagios en nuestro país. Los datos, por eso hemos llamado al ingeniero y analista de datos Rodrigo Parra. Buenas tardes, señor Parra, y dándole la bienvenida, queremos partir sobre cómo se está analizando, a ver, estos porcentajes, de dónde saldrían estos números. Entendemos de la secuenciación, pero ¿se manejan los científicos como usted datos de esto a nivel nacional? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fátima. No hay datos en bases de datos abiertas sobre esto. Esto es un estudio aparte. Están haciendo, como tú bien dices, un secuenciamiento y esto en base a un número de muestras. Esto, según la información que publicó el INS, el estudio que ellos publicaron, para la población en general, los datos que manejamos son los números de casos, fallecidos, en los cuales no se especifica propiamente de qué variante es, porque entendamos que esto es un estudio puntual, es una muestra de la situación en Lima que la van a ampliar hacia todo el Perú. De acuerdo. En otras partes del mundo se exponen estos porcentajes según los distritos y demás, o también se maneja, digamos, a nivel de los que serían en estos lugares institutos también de salud. En otros países se maneja igual, en base a estudios, a muestras puntuales por ciudades en este caso, ¿no? Pero la identificación de casos masiva no es que esté caracterizada por una variante en particular. ¿Es relevante manejar esos datos más allá de, digamos, tener los resultados por parte del INS o el Ministerio de Salud? ¿Es relevante manejarlos o se puede ver como un bloque general por los contagios de la COVID-19? No, yo creo que, ya viéndolo desde el punto de vista de datos, una muestra, un estudio, en este caso como el de Lima que se ha hecho puntualmente, nos da un panorama de lo que está pasando en toda la ciudad. Lo mismo sucede con las encuestas electorales, ¿no? Se analiza solamente una muestra y dependiendo de qué tan bien sea esta muestra, el análisis refleja la situación en general en la ciudad en este caso. Cuando hablamos del 40% de los casos que serían por esta variante, es importante entender cuál es el impacto en torno a los contagios hoy por hoy, esta segunda ola. Y hay un cuadro que usted ha publicado hace unas 3 horas, si no estoy mal, sobre el descenso de la segunda ola, que expresa es mucho más lento que la primera, ¿no? Coméntenos, por favor, denos detalles al respecto de esta situación que estamos atravesando y por qué quizá no vemos que baje radicalmente de este pico. Sí, haciendo un comparativo entre esta segunda ola que no acaba y está lamentablemente lejos de acabar con la primera ola, desde el punto máximo, midiéndolo en días, después de alcanzar este pico en la segunda ola, pasaron 35 días y solo hemos descendido un 14% desde el punto más alto. Estos 35 días, si lo llevamos desde el pico de la primera ola, representaron un descenso de un 40%. Entonces, ¿qué nos dice esto? De que el descenso en esta segunda ola ha sido casi hasta 3 veces más lento que lo que fue en la primera ola. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que la curva no está teniendo esa consistencia para descender, se refleja mucho por regiones como Lima, y lamentablemente si se mantiene así, este tiempo prolongado podría tardar meses de alcanzar un punto nuevamente de estabilización. Cuando hablamos del descenso y estamos haciendo este análisis de que en un 40% se descendió, digamos, el tema de los contagios en la primera ola y ahora solo estamos bajando al cabo de 35 días del pico, 14%. ¿Estamos hablando de contagios o de fallecidos? Estamos hablando de fallecidos por toda causa, que es el mejor indicador que tenemos. Sabemos que hay ciertas limitancias en cuanto a pruebas, en cuanto a la identificación de casos confirmados, en cuanto a la ocupación UCI, pero un dato, el más real, que nos permite ver cómo está la situación actualmente es el exceso de fallecidos que nos los dice el SINADEF. Ok, pero ahí podríamos tener un factor adicional, que es la falta de atención en hospitales, porque ya no hay camas UCI, ya no hay camas de hospitalización, o el paciente llega muy tarde. ¿O usted cree que tiene relevancia directa o relación directa con los casos positivos? Sobre la saturación de camas UCI, bueno, no hemos visto ninguna mejoría. Esto se mantiene prácticamente un 100% y es justamente que al estar saturado, pues todo el exceso de fallecidos lo vemos en la base de SINADEF y no lo vemos en las difusiones confirmadas que da el MINSA. De acuerdo. Bien, entonces, si es así, digamos, ¿cuándo podríamos llegar, a ver, entendiendo que hay el factor vacunación, el factor la variante, a una meseta que nos dé cierto grado de tranquilidad hasta que por fin podamos eliminar, digamos, esta enfermedad? ¿Cuándo
tendríamos un bajón de los contagios después de esa segunda ola, haciendo esas aproximaciones, ¿no? Según lo que usted acaba de expresar, que vamos bajando muy lento. Bueno, estamos en un descenso, lamentablemente es muy lento, es más de un mes para bajar un 14% y estamos todavía al mismo nivel del peor momento de la primera ola, entonces esto se podría prolongar muchos meses más, dependiendo de qué tan rápido avance la vacunación. Ahora, en cuanto a la vacunación, sacando porcentajes, estamos vacunando a poco más del 2% de la población que se va a vacunar, hablamos de poco más de 24 millones, ¿no? Sí, vamos a ir, perdóneme, vamos a ir al tema de la vacunación, pero acaba de decir algo que nos da escalofríos. Quiere decir que podríamos estar meses más con la segunda ola. Antes de llegar a la tercera, nunca bajaremos de la tercera y ya tendríamos otra vez un incremento que nos dé un pico mayor quizá. Sí, si mantenemos esta tendencia, en un mes hemos bajado un 14%, pues nos faltan todavía varios meses para recién llegar a los niveles en los que nos encontrábamos en noviembre y octubre, que fueron de un momento de estabilización, por así decirlo, ¿no? Entonces, definitivamente esto tiene todavía para meses, si es que mantiene este ritmo. Esto puede variar en cualquier momento, como también puede subir. De acuerdo. Anoche el ministro de Salud dijo que vacunamos 20.000 personas al día. ¿Esto se ajusta a la realidad y cómo afecta, digamos, el tratamiento de la segunda ola de la pandemia en nuestro país? Yo creo que tal vez se refería a la semana pasada. La semana pasada sí hubo un promedio de 24.500 dosis aplicadas por día, incluso picos de más de 30.000 dosis. Lo que está pasando esta semana puntualmente, y me baso en la base de datos del MINSA que ellos publican, el promedio ha bajado esta semana a poco más de 10.000 dosis aplicadas por día. Entonces, definitivamente esta semana nuevamente ha bajado el ritmo de vacunación. Bueno, es preocupante, ¿no? Vamos a ver cómo se acelera esto, sí, con la llegada de más vacunas. Muchas gracias por la información. Ojalá que el pronóstico respecto a bajar la segunda ola sea uno diferente en la realidad los próximos días. Gracias. Un gusto, Fátima. Buenas tardes. Bien, bueno, hay que cuidarse. Esa es la recomendación. Usar mascarilla, señores. Evitar tener la necesidad de llegar a hospital.